Quisiera agradecer mucho a la generación 64-70 de médicos que generosamente me han invitado a que converse con ellos sobre un tema de bioética muy de gran actualidad y que está siendo un tema muy debatido en el mundo, que es el tema de la inducción de la muerte en medicina, lo que llamamos eutanasia. Y voy a hacer una revisión de este tema de los últimos 20 años, que ya cumplió la ley en Holanda. Para iniciar puse este epígrafe en el que tomo un trozo de una canción de la Revolución Mexicana, donde dice: no le tengo miedo a la muerte, le tengo miedo a la vida, porque la muerte no mata, la que mata es la vida. Bien, pues ustedes saben que una de las cosas más importantes en medicina pues es que debamos ver al paciente como una totalidad. Y Maimónides precisamente tenía ese mensaje, ¿verdad? Que vemos a los pacientes nada más con su enfermedad, sino que veamos el contexto total de su vida social, de su vida familiar, etc. Y hoy, pues afortunadamente tenemos grandes avances a nivel de cáncer, de enfermedades crónicas, de comorbilidades. Tenemos bastante conocimiento sobre cuidados intensivos. Entonces eso nos ha permitido que los pacientes tengan menos sufrimiento. Y entonces la Organización Mundial de la Salud nos ha pedido que junto con el pulso, la presión, con los signos vitales, investiguemos si el paciente tiene dolor, puesto que a veces no lo describen, no lo relatan, porque ya es parte de ellos y no lo confiesan en el primer momento durante el interrogatorio. Entonces igualmente debemos ver que el paciente no tenga sufrimiento. Los médicos, las personas encargadas de los pacientes en estado terminal, pues generalmente se encuentran con que pues la derrota de la curación, o sea, no se ha podido lograr que el paciente regrese ad integrum a como era antes, y generalmente pues van a encontrarse con que el paciente fallece. Entonces, por eso es que vemos muchas veces en intensivistas, en gente que se dedican a cuidados paliativos o los oncólogos, ciertos niveles de depresión. Entonces se pide que cuando vemos un paciente terminal, pues no nada más evaluemos la condición del dolor, ¿verdad? Sino que también veamos qué tanto tiene de temor, de miedo, hasta dónde es su contexto familiar, qué tipo de condición de apoyo económico tiene, etcétera. Enseguida yo quisiera mostrarles una serie de experiencias contrastantes de diferentes condiciones humanas donde se ha presentado esto. Usted sabe, hace algunos años había un personaje que fue muy publicitado mediáticamente, que era el doctor Kevorkian, a quien le llamaban el doctor K, el doctor muerte. Y entonces este médico tenía una situación muy interesante, ¿verdad? En la cual él ayudaba a la gente a morir y lo llevaron incluso algunas veces a juicio. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque la medicina, en principio, es la intención nuestra de curar a la gente. Y entonces la eutanasia es otra, es decir, vamos a hacerle de alguna manera una inducción hacia la muerte del paciente. Y en la vida normal sabemos que si hacemos daño a los pacientes, de hecho es el principio básico de Hipócrates, no hacer daño. Entonces, pues podríamos incluso ser penados, ¿verdad? Por perjudicar a los pacientes. Sin embargo, hoy se habla del derecho a la muerte, y entonces el derecho a morir. Y esto pues se da generalmente en pacientes que están prontos a terminar su vida por una enfermedad grave. Sin embargo, se empieza a plantear filosóficamente si el derecho a la muerte también debiera de darse en otras condiciones, que no fuera nada más cuando la gente está enferma. Y es ahí donde habría que pensar en que hay valores contradictorios en los seres humanos, y que unos quieren una condición y otros quieren otra. Entonces hay una lucha sobre esto. Esta conversación que tenemos hoy día es una exposición principalmente descriptiva de lo que ha sucedido en la ley de Holanda y de España, y que implica, ya lo veremos, cambios culturales y mucha educación y debate para comprenderla. ¿Qué se necesita para que un paciente pueda acudir, digamos,
a esta situación de adelantar la muerte. Lo que se necesita es, primero que todo, que el paciente lo pida ex profeso, que lo exprese, no solamente una vez, sino reiteradamente. Segundo, que padezca de una enfermedad terminal, que veamos cerca la posibilidad de que el paciente muera, y que su condición para llegar a la muerte sea realmente ya intratable y que padezca de un sufrimiento que sea refractario a cualquier tratamiento. Cuando este cuadro clínico es valorado por un médico, el médico debe pensar o dictaminar que es conveniente inducir la muerte en ese sujeto. Esa condición debe ser de nuevo estudiada por un segundo médico, y si esa segunda opinión coincide con la primera, entonces ya se puede proceder a llevar a cabo el procedimiento. Como les decía yo, en el pasado la eutanasia ha sido objeto de muchos debates públicos, ¿no? Y entre ellos el doctor Kevorkian, que aquí está en la parte de arriba de esta diapositiva, quien ya había practicado más de 100 de casos, llega a la cárcel por una situación, y empieza a hacerse toda una situación escandalosa. En uno de esos programas de gran difusión en Estados Unidos, de 60 minutos, él presenta un caso de un sujeto que tiene esclerosis lateral amiotrófica, y entonces muestra cómo la muerte puede ser algo deseado por ese paciente y que lo va a hacer descansar. Pero coincidió de alguna manera que Stephen Hawking también padece de ELA, de esclerosis lateral, y entonces él se comunicó a este tipo de programas y dijo que aunque él tenía el mismo problema y respetaba el deseo de ese paciente de morir prematuramente, él no lo pensaba así, que él podía perfectamente vivir simplemente con esta condición dentro de una silla de ruedas, donde lo atendían para las cosas más elementales, porque se había refugiado únicamente en su cerebro. ¿A dónde nos lleva esto? Pues nos lleva a que existe gente que ante una misma condición desea la muerte y otros no. Entonces ha llevado un estudio muy largo, muy amplio en diversas partes del mundo sobre el deseo de adelantar la muerte. Y entonces generalmente las personas que quieren hacer esto es porque tienen un grave sufrimiento, porque han tenido mucho dolor, mucha ansiedad, porque han tenido, digamos, un sentimiento de pérdida de la dignidad, donde ellos ya no se sienten ellos mismos, donde de alguna manera tienen pérdida del control absoluto de lo que está pasando. Y entonces esta condición los lleva a veces a pensar que son una carga para su familia, que son una carga para ellos mismos, y llegan universalmente a tener depresión, y entonces es que desean la muerte. También quiero mostrar aquí otra característica, ¿verdad?, que es importante con respecto un poco a este tema, y es que el doctor es un gran filósofo, Arthur Koestler, fundó hace mucho tiempo una institución que llamó Exit, y él empezó a promover la idea de que debía instruirse a la gente sobre cómo suicidarse. Esto provocó un grave rechazo de la sociedad en Inglaterra. Y entonces él se refugió, siendo un científico, en una asociación. Hizo una asociación científica, entonces hizo una revista de esa asociación, se llamaba precisamente Exit, y entonces ahí siguió promoviendo sus ideas sobre instrucciones para el suicidio. Esta fundación siguió creciendo y ya en 1980 ya también existía en Escocia. Pero veamos ahora qué pasa en Holanda. En Holanda, después de 20 años, empieza a ser una condición bastante aceptada por el pueblo, por la gente. De hecho, tiene un 87% de aceptación. Se han llevado a cabo más de 7.000 casos y el 4% de las muertes en un año generalmente son por este método. Esta condición de muertes ha ido incrementándose a lo largo del tiempo, como tomando cada vez más y más adeptos, y en 1990 se llevaban a cabo 15.400. En 1995 ya iban en 19.000. Y 11 años después, en el 2001, ya había 31.600. Esto demuestra cómo ha ido
adentrando dentro del ambiente de la cultura médica y de la cultura del país la aceptación de esta condición. Se someten a ella principalmente seres que son mayores de 60 años, el 87%, ¿verdad? Y ha habido, bueno, pues una cantidad de procedimientos que se llevan a cabo, 75.297 hasta el 2020. Recordemos que Holanda es un país que tiene 17 millones de habitantes. Las razones para las que se llega a esto no solamente es el cáncer, sino que hay otras situaciones, ¿no? Por ejemplo, hay una eutanasia de tipo activo, hay un suicidio médicamente asistido, hay la eutanasia en los recién nacidos que tienen daños genéticos graves, hay otros que llegan a la muerte por una decisión de no tomar tratamiento y así acordar la vida. Existe un suicidio médicamente asistido, o sea, hay diferentes tipos de condiciones para llegar a esta situación. Insisto en que la eutanasia, como es un tema tan sensible socialmente, ha sido tomado por la prensa muchas veces. Y aquí tenemos a una mujer que va a participar en este procedimiento en los próximos días y llama a que se publicite su condición para así ir provocando en la sociedad una sensibilidad para que se apruebe esto. En Holanda, la demencia empezó un poco más tarde a aceptarse en ellos y ya se hicieron 162 casos en el 2020 y 4.100 de cáncer. Ante la situación de llevar a cabo la inducción hacia la muerte por los médicos, hay muchas objeciones morales, porque sabemos que existen públicos, existen parte del pueblo que son pues vulnerables, aquellas gentes que no tienen condición económica adecuada, cuando la gente que tiene pobreza, la gente, los ancianos, y el peso económico, ¿verdad? Frecuentemente puede implicar una condición que nos lleve a desear la muerte más prematuramente para ya no pagar el hospital o para ya no ser una carga hacia los demás. Entonces esto nos ha llevado a pensar en algún momento, ¿verdad? Que estamos asustando a la gente que tiene cierta incompetencia, por ejemplo, los minusválidos en esta revista de Holanda, se sentían amenazados porque se daban cuenta que eran un gasto muy grande para la comunidad y mucha gente piensa que somos inútiles, dicen en ese comunicado. Nos damos cuenta de que a menudo se nos intenta convencer para que deseemos la muerte, por lo que nos resulta peligroso y aterrador pensar que la nueva legislación médica puede incluir la eutanasia. En este sentido es muy importante captar la idea de que hay seres que tienen una pérdida de su funcionalidad, pero que de alguna manera siguen teniendo mucha intensidad de deseo de vivir. Poco a poco la ley empezó a incluir a otras causas para llegar a esta situación, y concretamente los niños, ¿verdad? Hubo un momento en que había un niño, una niña con trisomía 13, con graves deformaciones medulares y cerebrales, y se aceptó, ¿verdad?, que ella participara pues de esta situación, y a partir de entonces se ha llevado a cabo un número importante de casos en niños. Por ejemplo, se han hecho inducciones hacia la muerte en 100 niños en el 2001, por ejemplo, de 1088, casi el 10% de las inducciones ha sido a través de fármacos que les aceleraron la muerte a estos sujetos. Entonces, en España todavía en este momento no se aplica más que a mayores de edad. Entre las condiciones que se oponen a la situación, pues son las convicciones religiosas, ¿no? El Papa Francisco ha rechazado la idea de la eutanasia, pero siempre ha enfatizado que no se debiera practicar las terapias desproporcionadas de mantener a los pacientes en coma durante muchos años o meses en los hospitales. La otra condición fue que esta señorita Aurelia Brouwer, que a los 29 años
bien, alertó, de alguna manera despertó la conciencia de que muchos pacientes psiquiátricos que han estado muchas veces en los hospitales, que han intentado muchas veces autolesionarse o matarse, etcétera, tienen un sufrimiento que ya no es físico estrictamente, sino un sufrimiento moral, un sufrimiento psicológico grave. Y lo pidió durante 10 años que se le practicara esto, hasta que finalmente se le autorizó también a ella. Cuando hablamos de sedación paliativa, a veces la gente cree que es eutanasia, y eso no es cierto. La sedación paliativa es un procedimiento que la bioética de todos los hospitales está permitido, y que consiste que cuando el caso del sufrimiento se vuelve refractario a todos los tratamientos e insoportable, pues uno duerme al paciente durante un periodo para que no vea, ¿verdad? No sienta esta condición que altera su humanidad, ¿no? Y ahí alguna gente, algunos médicos, ¿verdad? Tienen una objeción de conciencia, decir, bueno, sí, yo sé que está permitido un procedimiento u otro, pero yo no lo quiero practicar porque yo no creo en eso. Posteriormente también empezó a darse cuenta la gente que tenía demencia, pues tenía vidas bastante pobres, bastante de grave sufrimiento, pero no se les podía llevar a cabo el procedimiento, puesto que era gente que al estar demenciada no tenían conciencia total de su persona. Y entonces lo que se hizo fue que los pacientes tempranamente en su testamento vital, donde dicen qué cosa quieren al momento de morir, qué cosas no quieren que se les aplique, etcétera, ellos afirman que desean que se les practique la eutanasia en caso de que su condición de memoria se deteriore en el futuro, y en esos casos que ya existe ese permiso, digamos, del paciente, entonces se lleva a cabo. Sin embargo, siempre quiero enfatizar el peligro. Marino Aronens es una geriatra que ayudó a una persona demente a morir, de acuerdo con su familia, etcétera, pero fue llevada a un juicio. Y en sus propias palabras dice, fue una pesadilla ocupar el banquillo de los acusados cuando ha sobrado con conciencia. Es muy importante entender que la sociedad va cambiando, pero para eso necesita tiempo, como ir madurando una idea que al principio parece ajena y poco a poco se empieza a incorporar. En el 84 en Holanda se despenaliza, posteriormente, 10 años después, en el 93 se empieza a reglamentar. También de pronto aparece la necesidad de hacerlo en niños que tienen sufrimiento por graves problemas genéticos, y entonces se incluye a los niños. Y posteriormente en el 94, pacientes con dolor moral, con depresión, con alteraciones de la memoria, también son incluidos. Entonces aquí viene una situación importante, es que hasta dónde podemos nosotros pensar que se va a abusar del procedimiento. Y obviamente que sí. En la medida en que se despenaliza, que la gente ya no tiene temor de ser demandado por esto, es muy posible que se empiece a hacer con más facilidad, con más, digamos, como más, sin registrarlo, por ejemplo, que es una cosa importante. En el certificado debiera decir, este paciente murió de tal cosa, y a veces por pudor, por miedo, lo que sea, no se va a registrar, y eso es importante, porque necesitamos saber cuánto se está haciendo. También es un abuso, quizás, ¿verdad? Cuando lo quieren utilizarse en los ancianos, que a veces sienten como una especie de cansancio de la vida, donde ellos sienten que ya hicieron lo que tienen que hacer, que ya tuvieron su trabajo, ya tuvieron sus hijos, sus nietos, como que ya quisieran también desaparecer. Y para ellos, de hecho, se hizo una especie de píldora, que se llama precisamente así, ¿verdad? Una píldora para a personas que estuvieran cansadas de vivir, lo llaman el dry on pill. La situación económica, ¿no? Que en algún momento se puede usar, también es porque dice, bueno, si el paciente muere ya, entonces ya podemos repartir la herencia, por ejemplo, ya vamos a dejar de pagar los gastos del hospital. Entonces, esta situación de valorar el sufrimiento existencial, refractario, donde la gente siempre se siente mal, entonces es una condición que se podría abusar pensando que eso ayudaría a la gente. No quiero terminar mi explicación sin aclarar, ¿verdad?, que la gente que ha participado en esto frecuentemente ha sido llevada pues, a la cárcel. En Holanda, si se hace sin llevar a cabo
el patrón que se exige para ello son 12 años de prisión. Aquí el doctor Montes fue exonerado después de 400 pacientes. Ahí lo vemos brindando su libertad finalmente. Y Marcos Ariel Hourman, quizás fue uno de los pioneros también. Estuvo hace 15 años en la cárcel por este procedimiento. Tiene un libro y una obra de teatro que se llama Morir viviendo y vivir muriendo, en el cual toca ese tema. Él estuvo mucho tiempo fuera de España por lo mismo. Y finalmente termino con esta imagen donde una jovencita llora, ¿verdad?, la pérdida de su mascota, ¿verdad?, cuando le están durmiendo. Curiosamente el lenguaje ha cambiado. En algún tiempo decíamos matar al perro, ¿no? Ahora se habla de voy a dormir a mi perro. Los animales han formado parte muy importante de las familias y actualmente, incluso en esta terrible guerra de Ucrania, yo veo a mucha gente que huye del país con su mascota. Entonces, en alguna ocasión, yo hace muchos años, me llevaron a visitar un cementerio de mascotas en Londres, donde había lápidas y esculturas de gatos y de perros, etc. Hoy día ese es un procedimiento bastante normal, el llevar a dormir a la mascota con el veterinario. Y la verdad es que yo no he escuchado nunca una crítica de ninguna sociedad protectora de animales diciendo alto a matar a los perros. Con esto termina mi comentario.